verles. Muchas gracias. Le pido por favor que se ponga de pie ahí donde se encuentra. Vamos a meditar en la palabra del Señor a esta hora. El título de esta tarde se llama Alaba en todo tiempo. Alaba en todo tiempo. Le pido por favor que busque en su Biblia Salmos capítulo 27, Salmos capítulo 27, y lo vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga me dice fuerte amén, para que estemos todos en sintonía. Vámonos a Salmos 27, versículo 1. Estos son de los salmos más conocidos que todos nosotros tenemos, pero que hoy quiero que aprendamos a verlo desde una perspectiva diferente aplicada a nuestra vida. Amén. Estamos todos en Salmos 27, 1. Amén. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oramos todos al Señor. Buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias porque nos permites tener tu palabra para meditar en ella, para poder ser transformados también por su poder. Hoy, Señor, te confesamos nuestras faltas y nos apartamos de ellas para alcanzar tu misericordia. Pero también oramos porque este tiempo sea especial para nuestro corazón, Señor. Que nos enseñes lo que tú quieres y tienes para nuestras vidas. Que de aquí salgamos cambiados y transformados con una nueva perspectiva, Señor, de lo que vas a hacer en nosotros. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Le pido por favor que tome su asiento y ahora sí, para no tenerlo tanto tiempo de pie, vamos a leer del versículo 1 hasta el 3. Leamos el 2 y el 3 porque el 1 ya lo leímos. Dice el versículo 2: Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Mi hermano, quiero que todos nosotros hoy entendamos la importancia de alabar a Dios y que veamos las circunstancias por las que sea que cada uno de nosotros estemos atravesando desde otro ángulo. Y eso lo vamos a hacer a través de la alabanza y a través de la oración. Fíjese que la forma en la que nosotros reaccionamos a las cosas que nos pasan en la vida generan mayores consecuencias que las mismas cosas que nos pasan. Amén. Yo creo que usted conoce, no me va a dejar mentir, que usted conoce dos tipos de niños. Si sirve en escuela bíblica, con más razón. Siempre está el niño que le gusta molestar y está el niño llorón, ¿verdad? Que busca que lo pellizquen y todo lo demás. Y siempre hay uno que molesta. Siempre el niño que es molestón, ¿sabe a qué tipo de niño no molesta? A los que no hacen nada, a los que no le prestan atención. Pero al niño llorón, ¿qué es lo que más hace? Más los pellizca, ¿va? Para que más llore y para que más haga berrinche y todo lo demás. Esto es porque la mayoría de cosas que nos pasan en la vida, nosotros a veces no las podemos controlar. Pero sí podemos controlar cómo nosotros nos las tomamos. Amén. Cómo nosotros reaccionamos ante ellas. Y vamos a ver la importancia de que, a pesar de que quizás estemos en un momento difícil de la vida, a pesar de que estemos pasando por algún dolor físico, emocional o del tipo que sea, siempre debemos de ver las cosas desde el ángulo y desde el momento de adoración que nosotros tenemos constantemente para con Dios. Fíjese que el salmista atravesó muchísimas veces un montón de situaciones en las que literalmente lo querían matar, en las que no solo su integridad física se veía comprometida por andar en cuevas y demás cosas. Él no andaba huyendo porque era aventurero, ¿verdad? Sino que andaba huyendo porque de verdad lo querían matar. Y en una de esas, usted sabrá, lo habrán visto antes, que el rey anterior a él, o sea, el rey Saúl, lo andaba buscando para matarle. Y a pesar de que David tuvo una oportunidad de matarlo a él, no lo hizo, porque dijo que era el ungido de Dios y que él no se iba a manchar las manos con eso. Pero volviendo al punto de que él andaba huyendo un montón de veces, en sus angustias escribió muchos de estos salmos. Y no solo lo escribió en las angustias que vivía porque lo querían matar o porque querían comprometer su integridad física, sino también a veces se vio comprometida su moral. En otras ocasiones, muchas veces las angustias que él pasaba fueron por errores que él había cometido y porque habían traído consecuencias a su vida. Pero sin importar por las razones que fuera que él se encontrara afligido, en ambos casos su corazón tenía suficientes razones para estar afligido, tal vez al igual que usted. A veces, mi hermano, alguien dirá: no, hermano, es que usted dice que usted está fregado porque no conoce mi situación. Y muy probablemente sea cierto que yo no conozco su situación, o que el hermano que tiene a la par no conoce su situación, pero todos en algún momento pasamos por momentos difíciles. Amén. Todos en algún momento vivimos angustias, ya sean de carácter económico, de salud, por un familiar, por las razones que sea.
Todos tenemos dificultades. Si nosotros nos ponemos a pensar, mi hermano, si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes los problemas por los que está pasando, nos ponemos a llorar a todos aquí, ¿va? En vez de alegrarnos y de orarnos por nosotros, quizás nos ponemos a llorar, pero no es eso a lo que vamos a buscar, sino que vamos a buscar verlo desde otra perspectiva. En momentos de dificultad, mi hermano, este es el primer punto: reafirme en quién ha creído. Óigame bien, en momentos de dificultad, reafirme en quién ha creído. Quizás usted en este momento no está pasando un momento de dificultad, pero por favor, guarde en su corazón estas palabras en las que estamos meditando ahora. Para cuando venga la prueba, para cuando venga el momento difícil, por favor, reafirme su fe, reafirme en quién usted ha creído. Dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué dice después? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermano, nosotros, fíjese que tenemos una gran ventaja por sobre la que tenía el salmista en ese momento. Y nuestra ventaja es que nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Todo, ya sea que usted la tenga en su teléfono, que usted la tenga en físico, donde sea, una vez usted la lea, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Y a veces pasa algo que aunque la tengamos ahí, fíjese que como no la leemos lo suficiente, no nos acordamos de quién es Dios para nosotros. Amén. Pasa de que como no la atesoramos, no escudriñamos, no nos metemos de cabeza en ella, a veces se nos olvida de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Y no es para juzgarnos ni nada, al contrario, es para animarnos a que cuando nos encontremos un momento difícil, digamos, no hombre, si ahí tengo mi palabra, donde tengo las promesas del Señor, amén. Yo en mi palabra tengo concreto lo que Dios ha dicho que va a hacer en mi vida, amén. Y no solo lo que va a hacer, sino lo que ya hizo, porque sabe, a veces nosotros decimos, sí, el Señor ya me sanó antes, pero esta vez quién sabe, quizás me va a llevar con Él. Y puede ser que sea su voluntad, eso puede pasar. Pero ¿qué hay, mi hermano, en la fortaleza que tiene que haber en su corazón? Sea que Él diga que lo va a sanar o que se lo va a llevar. ¿A dónde va a encontrar usted esa fortaleza? No solo en lo que ella hizo, sino aquí en su palabra. Amén. En toda situación, usted siempre recuerde quién es su Dios y reafirme su fe en quien usted ha creído. Mi hermano, ¿tiene usted claro quién es Dios para usted? ¿Se ha puesto a pensar quién es Dios para usted? Pensemos, ¿no? Fíjense que ahora en la mañana, en la iglesia, en el Taber de Ilopango, escuchaba algo interesante que yo se los quería transmitir también porque ya los he pensado. Y es acerca de cómo la gente va a entender la paternidad de Dios si no han tenido padre aquí en la tierra, mi hermano. Y no lo digo en mal plan, ¿verdad? Pero ha pasado que muchas veces no entendemos del todo cómo es la paternidad de Dios porque no hemos tenido presente a nuestros padres, amén. Y no, si usted le ha pasado, mi hermano, no es el único ni va a ser el único, hay que no ha tenido su padre terrenal aquí. Pero cuando comprendemos cómo se comporta Dios con nosotros, cómo es su misericordia, cómo es su gracia, cómo es su amor y aún también cómo son sus correcciones, entendemos de mejor manera cómo estas cosas van a fluir. Amén. Dice después, ¿de quién he de atemorizarme? Dice ahí mismo en el versículo, al final del versículo 1. No lo dice, mi hermano, el salmista en ese momento no lo dice desde su carne, es decir, yo no le tengo miedo a nadie. No lo dice desde el punto de sentirse machito y de pensar que él las podía todas. Es decir, en ese momento él no está expresando esto desde su carne, amén, sino que es más bien un impulso de valor que él tiene reconociendo que Dios es quien pelea por él, amén. Asimismo, todos nosotros debemos de tener en claro que quien pelea por nosotros es el Señor, mi hermano. Nosotros ya cedimos nuestros privilegios, es que teníamos algunos, que no lo creo, siendo pecadores y todo lo demás que estábamos condenados, pero ya cedimos nuestros derechos ante Él y Él ya tomó nuestro lugar. Y no solo lo hizo en la cruz, sino que también lo hizo en las demás situaciones en las que vivimos aquí. Y eso es parte de ser cristiano, eso es parte de llevar una vida que le agrada a Él. Y alguien me dirá, pero ¿y entonces qué hago? Pues nada, mi hermano, cédale lo que usted está pasando al Señor y dígale que sea Él quien haga lo que Él quiera hacer en su vida. Pero el problema es cuando nosotros queremos ser quienes tenemos el control de las situaciones. El problema es cuando queremos y pensamos en nuestro subconsciente, no, es que yo voy a ver hasta dónde llego y hasta donde ya no pueda, ahí el Señor va a entrar. No, mi hermano, que el Señor entre desde la primera jugada en lo que usted va a hacer, que el Señor esté involucrado desde el primer paso que usted va a dar,
en eso que usted piensa hacer. Le preguntamos a Dios nosotros antes de hacer algo, mi hermano. Tenemos la confianza de decirle: mira, Señor, he pensado, por ejemplo, hoy que es domingo, vaya, alguien que planifique su semana y dice: vaya, el lunes no voy a hacer nada y el martes voy a descansar de no hacer nada. Hay algunos que así hacen, pero yo creo que la mayoría de que estamos aquí no. Pero si alguien viene y dice: voy a planificar mi semana y el lunes voy a trabajar y voy a trabajar quizás una hora más, porque el martes va a haber descanso para algunos, y voy a procurar hacer esto y esto en mi casa y todo lo demás. ¿Ya le preguntó usted a Dios si Dios está de acuerdo en lo que usted va a hacer en esta semana? Amén. Porque a veces, fíjese que nosotros, ¿qué decimos? Si es del Señor, se va a dar, y nos dejamos ir en tobogán, ¿verdad? Y aún a veces en cosas que sabemos que no se nos van a dar, porque no deberían de dársenos. A veces la confianza que nosotros nos tenemos en nosotros mismos, mi hermano, es demasiado bárbara. Y esa confianza debería estar puesta en el Señor. Porque quien puede hacer todas las cosas posibles es Él, no nosotros. Quien puede hacer que las cosas funcionen es Él, no nosotros. Amén. Dice siempre en el Salmo 27, vamos a ir al versículo 4. El versículo 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Este punto, hermano, le ponía así: miren, no nos hagamos los desentendidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Los que moramos en la casa de Dios, mi hermano, estamos en otro rollo, así se lo digo. Los que permanecemos aquí en la casa del Señor, estamos en otro nivel, y no lo digo por vanagloriarnos nosotros, sino porque las probabilidades de que algo suceda en su vida, usted que pasa aquí, que recibe palabra, que alaba al Señor constantemente, son más altas que aquel que por voluntad propia decide no hacerlo. ¿Me está entendiendo de lo que estoy hablando? Usted que tomó la decisión hoy de estar aquí en la casa del Señor, a pesar de que, yo no sé hace un ratito cómo estaba aquí, pero yo que venía de camino, estaba cayendo un diluvio, mi hermano. Y si así estaba temprano, alguien podría haber dicho: no, sí, aunque vaya en el camioncito me voy a mojar porque el agua estaba azotando. Pero si a pesar de esas circunstancias usted decidió estar aquí, ya lleva ventaja sobre los que no lo hicieron. Ya lleva ventaja sobre aquel que dijo: está más rica la colcha a esta hora, ¿va? Por la lluvia que está cayendo. Un pancito con café, que creo que va a haber más tarde de atrás. Pero si alguien decidió dejar esa comodidad en su vida, ya está en otro nivel a aquel que no lo hizo. Si le pedimos a Dios que nos permite estar en su casa, pues también busquemos hacerlo. Porque suena contradictorio en que le digamos: Señor, permitime. Hay gente que siempre a final de año hace la promesa y le dice al Señor, hasta hacen cuentas de cuántos cultos hay en el año en la iglesia, ¿va? Y le dicen: Señor, permitime por lo menos estar en un 50% en tu casa y todo lo demás. Y el Señor lo puede permitir, mi hermano, pero ¿qué tanto estamos haciendo el esfuerzo nosotros por hacerlo también, verdad? No aplica la de aquella de que yo se lo pedí y no se dio. No funciona así. Busquemos estar acá. Mi hermano, ya se lo hemos dicho antes, cuando uno tiene insistencia en que usted se congregue lo suficiente, no es por ver las sillas llenas, mi hermano. Obviamente uno se alegra de verlos, de saludarlos y de todo lo demás, pero no es por ver las sillas llenas. Es por ver a Dios glorificándose en su vida. Es por ver lo que Dios levanta en su iglesia y lo hace como una luz que alumbra no solo nosotros que estamos aquí, sino a la gente que está allá afuera. Es porque nos alegramos de ver lo que Dios hace en sus vidas, de cómo Dios les bendice, de cómo Dios les levanta, de cómo Dios les restaura, de cómo Dios nos saca adelante de situaciones. Amén. Esa es la importancia de que nosotros estemos aquí. Y otra cosa, algo bien importante en lo que menciona ahí en los versículos 4 y 5. Él no solo le dice: Señor, permitime estar en la casa tuya para que me vean ahí de plantón, ¿verdad? Sino que permíteme estar en tu casa para irte a contemplar, para irte a adorar, para ir a aprender de ti. Amén. Fíjese que a mí me gusta ver cómo el hermano que estaba cantando ahora se goza cuando está cantando y alabando al Señor. Y a veces nosotros, a los que a veces estamos en un ministerio de alabanza, nos regañan porque nos movamos mucho.
Y a veces no es porque somos bailarines, mi hermano, sino porque sentimos el gozo del Señor en lo que estamos haciendo. Amén. Así que si usted ve que alguien canta tieso, dude un poquito. Pero, ¿qué tanto sentimos ese gozo cuando nosotros estamos sentados ahí en la silla también? Amén. Esa es parte importante de alabar al Señor en lo que estamos aquí en su casa. Mi hermano, hay una frase que los jóvenes de hace unos 5 años, o ya están no tan jóvenes, utilizaban y siempre decían: soy tu lugar seguro, le decían. A veces cuando andaban enamorando a alguien o cuando tenían un mejor amigo, siempre le decían: soy tu lugar seguro. Ya vi que alguien se rió por ahí. Pero siempre decían: yo soy tu lugar seguro, les decían. Y habían algunos que tenían como 5 o 7 lugares seguros, pero su casa, su iglesia, mi hermano, sí es su lugar seguro. Y no porque cuando caiga la tormenta física que hay afuera no nos vamos a mojar. Si el techo puede ceder, mi hermano, en algún momento. Este es un lugar seguro, mi hermano, porque aquí el Señor le va a dar fuerza a usted mediante la oración. Aquí el Señor le va a alegrar su corazón. No solo alegrarse el de Él porque le alabemos, sino que también trae alegría a nuestro corazón mientras lo alabamos. Porque también el Señor le va a llenar de gozo a través de la convivencia con los hermanos que tenemos aquí. Porque el Señor también aquí le va a recordar que todos nosotros somos sus hijos y que unidos en un mismo lugar y en un mismo sentir, cosas grandes van a pasar. Amén. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Mi hermano, nosotros quizá a veces dejamos de percibir las cosas por la cotidianidad en la que vivimos. A veces dejamos de percibir el calor de nuestra familia o el abrazo de un familiar o el amor de nuestra familia porque los tenemos todos los días. Pero en el primer momento que le falta, uno es cuando más dice: cuánto extraño un abrazo de tal persona que hoy ya no está, ¿verdad? O cuánto extraño vivir aquellos momentos que tenía de mi juventud o de su niñez, lo que sea que ahora recuerde con mucho cariño. Pero esos momentos, mi hermano, también son invaluables por lo mismo, porque ya no lo tenemos. Pero si nos dedicamos y pensamos y decimos: voy a empezar a valorar cada momento presente en el que estoy, sin ansiedad por lo que va a venir, porque de todos modos el futuro le pertenece al Señor, y sin preocupaciones por lo que ya pasó, porque de todos modos ya no puedo hacer nada, usted va a vivir en una vida de alabanza y de adoración al Señor. Va a empezar a ver las cosas de manera diferente. Va a empezar a percibir la presencia del Señor de manera diferente. Ya hemos dicho tantas veces que los cristianos, los hijos de Dios, no nos guiamos por lo que sentimos, sino por las convicciones que nosotros tenemos en el corazón. Pero esas mismas convicciones, mi hermano, se deben ver reflejadas en nuestras vidas. Y a pesar de que no nos dejamos guiar por lo que sentimos, ¿cuántos ya aquí, mi hermano, en medio de la oración han sentido fuertemente la presencia del Señor? Amén. Porque el Señor está físicamente también en este lugar. O sea, no crea que nosotros decimos: el Señor está aquí, y siempre cantamos: el Señor está aquí, y sabemos que está en nuestro corazón el Espíritu Santo y lo demás. Pero muchas veces se nos va de verdad de la mente que el Señor está en este lugar. Amén. Y que el gozo que sentimos y todo lo demás que hacemos, lo hacemos para Él, porque Él está presente aquí en nosotros y con nosotros. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia aquí en su casa. Dice el versículo 13 siempre de Salmos 27: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si algún día pasa por otro momento difícil, si no es que ahorita está pasando por alguno, ya no pida, mi hermano, óigame bien, y es un poco duro lo que voy a decir, pero ya no pida, mi hermano, que se lo lleve, o sea, que se lo lleve a su presencia eternamente. Solo si a Él se lo dijo, pues ni modo. Pero si no, no pierda, mi hermano, la esperanza de que su Redentor vive. Porque a veces hay situaciones tan duras en la vida en las que decimos: no, hombre, si lo mejor sería que el Señor me lleve. Y no lo hacemos porque tengamos fe en que lo vamos a ver al morir, sino porque ya perdimos las esperanzas de lo que va a suceder aquí en la tierra. A veces pedimos que el Señor nos lleve no porque ya queramos estar en su presencia, sino porque ya perdimos la esperanza de que aquí algo pueda mejorar. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿A dónde dice después? En la tierra de los vivientes. O sea, aquí, entre los que estamos, entre los mortales.
Dice luego el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mi hermano, aliéntese solito. Les voy a dar una ilustración de algo bien chistoso que yo vi hace un tiempo. Hay un meme en la que sale una niña con las manos en la espalda y está literalmente así y se empuja en un tobogán, ¿verdad? Se pone las dos manitas en la espalda y se empuja en un tobogán y dice, yo solito alentándome a hacer las cosas que no quiero hacer. Fíjense que a veces nosotros estamos esperanzados a que alguien más nos dé aliento, a que alguien más nos dé un impulso, cuando nosotros tenemos lo suficiente para que eso suceda, y es el Espíritu Santo. No necesita nada más, mi hermano. Si alguien más le da una palabra de aliento, pues que bueno, recíbala, fortalézcase y démosle adelante. Pero aliéntese solito también. Mire, a veces nos falta a nosotros, como dicen, darnos carreta, pero en el buen sentido, ¿va? No de creernos nosotros que nosotros podemos hacer las cosas, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero es necesario que entendamos que si Dios va a obrar en nosotros, si ya lo dijo que lo va a hacer, también nos va a dar la capacidad para hacerlo, mi hermano. Si Él ya le dijo que usted va a hacer determinada cosa y le está abriendo puertas para que eso suceda, es porque Él le va a dar la capacidad para hacerlo. Quiero, mi hermano, también explicarle algo. Ustedes, creo que en todos los salmos, cuando ya lo han leído, se han fijado que algunos salmos traen unas pequeñas pausas que se escriben como Selah. Usted lo verá ahí en los salmos que a veces le sale Selah, y a veces pasa que cuando lo estamos leyendo en la escuela bíblica con los niños, leen esa parte, ¿verdad? Y dicen, leen el salmo y dicen después Selah. ¿Qué significa Selah? Para traerlo a términos prácticos, es una pausa y una reflexión que se daba en medio de los salmos. A través del libro vamos a ver esta palabra que significa eso, pausa y reflexión. Entonces, cuando estemos leyendo la palabra, cuando estemos leyendo los salmos, tomémonos también una pausa y una reflexión para meditar en lo que Dios va a hacer en nosotros. Y hoy vamos a hacer una pausa y una reflexión de esto. Tómese un momento, mi hermano, para reflexionar y considerar que cuando la vida se sienta difícil, ¿cuál es su mecanismo natural para salir adelante? Póngase a pensar, ¿cuál es su mecanismo natural para salir adelante? ¿Qué es lo que usted hace como reacción para salir adelante en un momento difícil? Se pone a llorar, hay algunos que se van a vagar, hay algunos que se hacen mochileros, no sé, andan subiendo cerros y volados, hay otros que se hacen más adictos al trabajo, hay otros que dejan de trabajar, pero hay un montón de reacciones naturales que la gente tiene. Pero nosotros como cristianos, ¿cuál cree que debería de ser nuestro mecanismo natural cuando estamos viviendo un momento difícil? Póngase a pensar cuál debería de ser. Está bien llorar, mi hermano, porque es natural, pero en medio del llanto debería de ser buscar el rostro del Señor, ¿no cree? Que ese debería de ser nuestro mecanismo natural. Vámonos a primer libro de Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21, eso está más atrás. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Primer libro de Samuel, 21, del 10 al 15. Dice así: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: y dio Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y alguien me dirá: ¿y qué tiene que ver lo que estamos leyendo ahorita de cuando David se hizo loco? ¿Verdad? Le estoy dando un contexto para lo siguiente. Vámonos a Salmos 34, del 4 al 6. Ya va a entender por qué leímos que David se hizo el loco en ese momento. Salmos capítulo 34, versículo 4. Salmos 34, 4. Ya leímos que vino David y se hizo el loco, se empezó a dejar que la barba le corriera, así como un loco de la calle, ¿va? Y se empezó a comportar como tal delante
del rey. Si usted se fija, ahí dice el rey Aquis y ahí le tiene otro nombre. Dice en Salmos 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron, ¿qué dice ahí? No fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si usted se fija, ahí dice al inicio del capítulo la protección divina. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Abimelec era el mismo rey Aquis del que acabábamos de leer. Y entonces viene él y ¿sabe qué está haciendo? David escribe este salmo después de ese episodio que le acabamos de presentar, aun cuando parece de que David se libró por su propia viveza, cuando alguien diría. Pero aún en esa situación viene David y le da gracias a Dios, entendiendo que siempre fue Él quien nos libró, utilizando el propio intelecto de David, que era el que estaba afligido. Mi hermano, Dios puede poner soluciones tan prácticas y a veces tan graciosas como la que le acabamos de presentar, pero Dios puede poner soluciones tan prácticas en su corazón. A veces no le ha pasado que usted está tratando de resolver algo en su mente y de ahí se queda como en blanco y dice, ¡pum!, obtuvo la solución y dice, ¿por qué no lo pensé antes? Porque no éramos capaces de pensarlo sin que el Señor nos diera la respuesta. Y eso es lo que sucedió en ese momento. Mi hermano, la gloria y la honra siempre son de Él, a pesar de que pareciera que nosotros hicimos la mayor parte del trabajo, a pesar de que pareciera que a veces somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Y alguien me dirá, mi hermano, pero habló más de angustias que de alabanza. Pues sí, pero a este punto es al que quería que llegáramos. Todos estos salmos que hemos leído, el salmista, a pesar de que había pasado por momentos de angustia y que su corazón quizás se encontraba un poco acongojado en algunas de esas situaciones, ¿sabe cómo los escribió? Como cánticos. Si usted ha escuchado esta alabanza, el Salmo 34, hay una alabanza muy conocida que se canta en la iglesia central que siempre dice, bendeciré, y usted dice después, a Dios en todo tiempo, y ahí es donde sigue, y su alabanza estará siempre en mi boca. Mi hermano, no importa la situación por la que usted esté pasando, alabe al Señor. No importa si está triste, alabe al Señor. No importa si usted acaba de obtener algo que tanto había soñado, alabe con más razón al Señor. Pero en todo momento, alabémosle a Él. Mi hermano, podríamos pasar todo lo que reste del día analizando algunos de estos salmos de los que hemos visto ahora. Y lo podríamos hacer por horas. Pero lo importante siempre sería que, no importando la situación, si de tristeza, como se lo mencionaba, o de alegría, de neutralidad, porque hay momentos tranquilos también, Dios siempre merece la alabanza y la exaltación. Es tan maravilloso, mi hermano, que Dios permita que a través de la alabanza y de la exaltación que le damos a Él, experimentemos nosotros beneficios y que Él obre en medio de ese ambiente. Fíjese que siempre decimos que el corazón del Señor se alegra cuando recibe alabanza de nosotros. Amén. Pero ¿cómo sale su corazón después de que ha pasado toda una tarde alabando al Señor? Usted se siente más livianito, ¿verdad? Usted siente la carga menos pesada, si es que sigue sintiendo alguna carga. Usted siente cómo Dios obra en medio de ese momento de alabanza. Hoy, mi hermano, le pido por favor que desarrolle una actitud de adoración y de alabanza a Él. Y sobre todo, tengamos claro que eso va a traer un corazón agradecido, eso va a traer un corazón que es bendecido, eso va a traer un corazón fortalecido, sobre todo en todo momento. Mi hermano, no importa lo que usted esté pasando, si es difícil, si es tranquilo, si es de alegría, en todo momento alabe el nombre del Señor. Damos un fuerte aplauso a Él.